Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Semejante es el reino de los cielos a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos, y comenzando a tomarlas, se le presentó uno que le debía 10.000 talentos, y no teniendo con qué pagar, mandó su señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y así pagase. Mas el siervo, echándose a sus pies, le rogaba diciendo: Dame tiempo y te lo pagaré todo. Compadecido el señor de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Apenas salió este siervo, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y haciéndole le ahogaba diciendo: Paga lo que debes. Se arrojó a sus pies el compañero y le rogaba diciendo: Dame tiempo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que se fue y lo hizo encarcelar hasta que pagase la deuda. Viendo los compañeros lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le contaron a su señor todo lo sucedido. Entonces le llamó su señor y le dijo: Siervo malo, toda la deuda te perdoné porque me lo rogaste. ¿No era también justo que te compadecieses de tu compañero como yo me compadecí de ti? E irritado su señor le hizo entregar a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así hará también con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, confortaos en el Señor y en su poderosa virtud. Vestíos la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acometidas del demonio, que no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades, contra los príncipes de este mundo tenebroso, contra los malignos espíritus que infectan los aires. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día aciago, y ya bien preparados, manteneros en pie. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad y vestidos de la coraza de la justicia, calzados los pies con el celo para anunciar el evangelio de paz. Sobre todo, embrazad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los encendidos dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Acabamos de escuchar la parábola de los dos deudores. Nuestro Señor Jesucristo, para enseñar al pueblo, siempre lo hacía a través de ejemplos sencillos, ejemplos cotidianos y ejemplos que pudieran también tomar todos los que lo escuchaban la dimensión de que era precisamente un símbolo, y para que tomaran la dimensión de lo que es 10.000 talentos, por ejemplo, en este caso, contra 100 denarios. Los 10.000 talentos es una fortuna que ni el más rico de los ricos en este mundo tuvo algo parecido. Y 100 denarios, en cambio, es algo muy escaso. Con esto nuestro Señor Jesucristo nos enseña lo que nosotros le debemos a Dios por nuestros pecados, por nuestras ofensas, en contraposición de lo que nuestros prójimos pueden llegar a debernos a nosotros. En realidad, el Evangelio de hoy, la parábola de hoy, es la teología del Padre Nuestro. Cuando nuestro Señor Jesucristo enseña al Padre Nuestro a los discípulos, a los apóstoles, Él les hace rezar y nos hace rezar a todos nosotros. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En definitiva, es la aplicación del Evangelio que acabamos de escuchar. La deuda que el hombre tiene para con Dios es infinita, porque la deuda se mide por el ofendido. En el caso del hombre para con Dios, el ofendido es Dios.
la ofensa y en ese sentido toma un cariz grandísimo, como podríamos decirlo los 10.000 talentos, que siempre sigue siendo una medida humana. La medida de la ofensa del hombre para con Dios es una medida divina, porque el ofendido es Dios. Entonces para el caso es muchísimo más que 10.000 talentos, es infinito. Y todo lo que puede haber entre deudas entre los seres humanos son siempre deudas finitas, deudas pagables. Y prestemos mucha atención cuando rezamos el Padre Nuestro, nos estamos poniendo como ejemplos para Dios. Perdona nuestras deudas, le decimos a Dios nuestro Padre que está en el cielo, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Con esto Jesucristo nos insiste en la misericordia que nosotros debemos tener, en perdonar a nuestros prójimos. Sobre todo, acá no se dice de no tener, de que nos quite la posibilidad de exigir una justicia por algo que se nos debe. No es eso, sino que no debe existir el odio y el rencor en nuestros corazones. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que aún debemos amar hasta a nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces con eso quita toda posibilidad de que exista el rencor o el odio en el corazón humano, porque de la manera en que nosotros midiéremos, seremos medidos en el día del juicio, y la forma en que nosotros perdonaremos aquí las ofensas, deudas que tienen para con nosotros nuestros prójimos, al menos en el estado de ánimo, va a ser la forma en que Dios nuestro Señor nos va a perdonar también las deudas que contrajimos para con Él, con nuestros pecados. El domingo pasado, creo que fue el domingo pasado o el otro, leíamos en el introito una frase de Daniel que dice: todo aquello que hiciste con nosotros, Señor, lo hiciste con verdadero juicio, porque hemos pecado contra ti. Daniel, recordemos, rezaba esas oraciones estando en el cautiverio. Muchas veces pensamos que situaciones que nos pasan cotidianamente en nuestra vida, situaciones injustas, situaciones de estrés, situaciones de que decimos, ¿cómo es que me toca pasar esto a mí? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo demás allá? Si yo tampoco soy tan gran, si yo no soy malo. A veces se puede pasar en la mente de las personas eso. Lo vemos a Daniel, al profeta Daniel, que era realmente un profeta, hombre de grandes deseos, elegido por Dios en muchos aspectos, una persona buenísima, y sin embargo le tocó vivir el destierro babilónico. Y él daba la razón en todo a Dios. Todo lo que nos hiciste, Señor, los hiciste con verdadero juicio, porque hemos pecado contra ti. ¿Cuántas veces nos quejamos de las injusticias del mundo? ¿Cuántas veces nos quejamos de la miseria de nuestros prójimos, cuando nosotros hemos sido miserables para con Dios, hemos sido injustos para con Dios, y exigimos una justicia exquisita para con nosotros cuando nosotros hemos sido injustos para con Dios? Este Evangelio de hoy nos enseña eso precisamente. Nosotros le debemos muchísimo a Dios, y Dios, a través de todas las pequeñas injusticias o miserias que nos toca vivir cotidianamente, las cruces de cada día, nos hace pagar por caminos distintos las injusticias que hemos cometido para con Él. Y si no han sido injusticias propias, como lo vemos en el profeta Daniel, por ejemplo, que él no había pecado para estar sufriendo el destierro, pero el pueblo de Israel había pecado, y a él le tocaba sufrir su parte. Y ahí está precisamente la comunión de los santos, el de que paguen justos por pecadores. Si no hemos nosotros personalmente pecado, aunque es muy difícil, porque hasta el justo peca 7 veces, cuando soportamos las cruces de cada día, sin quejarnos, como hizo el profeta Daniel, estamos pagando por las injusticias propias y también por las de nuestros prójimos, haciendo en definitiva que brille la luz del amor de Dios
en nuestros prójimos también, y que gracias a esa partecita que Dios nos dio, Jesucristo nos dio de su propia cruz, podamos ser causa de que nuestros prójimos se conviertan de su mal camino, de sus pecados, y que conozcan la luz del Evangelio, como dice la epístola precisamente de San Pablo hoy. Sobre todo, calzados los pies con el celo para anunciar el Evangelio, dice San Pablo. Primero dice que nos revistamos con la armadura de Dios, porque no es nuestra lucha contra la carne ni la sangre, sino contra los espíritus malignos. Es decir, que nos tenemos que revestir de la fe. Y para revestirnos de la fe, nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo cuando fue tentado en el desierto por el demonio, que a todas las tentaciones del demonio les contestó con las frases sacadas de las Sagradas Escrituras. Para tener la fe debemos conocer nuestra doctrina, debemos conocer las Sagradas Escrituras. San Jerónimo, que fue hace poquito patrono de Córdoba, decía que la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Si somos cristianos, si nos llamamos cristianos, es porque significa que seguimos a Cristo. Y para seguir a Cristo debemos conocerlo. Y para conocerlo debemos conocer las Sagradas Escrituras. Para revestirnos de la armadura de la fe, como que dice San Pablo hoy, debemos tener el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor, que nos brindan las páginas de ese libro inspirado, que es precisamente la Biblia, en donde conocemos a nuestro Señor Jesucristo, anunciado en el Antiguo Testamento, vivido en el Nuevo y predicado por los apóstoles después en la epístola de San Pablo, y deseado en el último libro, que es el Apocalipsis de San Juan, en el que termina diciendo: ven, Señor Jesús. Jesucristo es el centro de nuestra vida, tiene que ser el centro de nuestra vida. Entonces, si Él nos enseñó, debemos saber qué es lo que nos enseñó. Y no solamente escucharlo, sino poner en práctica. Y eso es poner en práctica, es cotidianamente, cada instante de nuestra vida, hacer de nuestra vida una vida cristiana, mediante precisamente abrazar, ponernos el escudo, la armadura de la fe, tener la presencia de Dios constante en nuestros corazones, convertir nuestra vida en un acto de alabanza continua, como hicieron los ángeles cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Esa es la paz del alma, la paz de la presencia de Dios en nuestros corazones por la gracia, la paz de hacer todos nuestros deberes de Estado por amor de Dios, la paz de conocer cuál sea la voluntad de Dios y una vez conocida, practicarla, la paz de haber llevado a cabo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, particularmente, según el Evangelio de hoy, perdonando las injurias e injusticias de nuestros prójimos para con nosotros. Porque, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Él, a los mismos que lo estaban crucificando, a los mismos que estaban ahí burlándose de Él, pidió a su Padre Celestial: perdónalos porque no saben lo que hacen. En todo lo que debemos nosotros, como cristianos que somos de nombre y por profesión de fe y por bautismo, debemos seguir a ese nuestro Maestro que es Jesucristo nuestro Señor. Y todo eso lo encontramos en las Sagradas Letras. Lo que decía San Jerónimo, que es el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor, es decir, las Sagradas Escrituras. Hoy además es el último día que se apareció la Virgen en Fátima. Hace poquito celebrábamos, el 11 de octubre, celebrábamos la fiesta de la maternidad divina, María, Madre de Dios. La Madre es una cosa tan maravillosa, dicen los expositores, que hasta Dios quiso tener una y la eligió a la Virgen María. Ejemplo de las madres, ejemplo de las mujeres en general, que la mujer, Dios la hizo madre. Aunque no tenga hijos carnales, puede tener hijos espirituales, y siempre el instinto de la mujer es el de la madre. Y en eso
se refleja el ejemplo que tienen que tener en la Madre Santísima, que fue madre y fue virgen, antes, durante y después del parto. Y ella nos indica el camino a seguir a nosotros como cristianos en esas bodas de Caná, cuando les dijo a los servidores: haced lo que Él os diga, haced lo que Jesucristo, mi Hijo, os diga. ¿Y cuál es la voluntad de Jesucristo nuestro Señor? Es que amemos a nuestro Dios, que cumplamos los mandamientos, que hagamos una vida cristiana todos los días de nuestra vida. Y ella particularmente en el día de hoy, en el 1917, es decir, hace más de 100 años, pidió el rezo cotidiano del rosario. En el rosario tenemos la meditación de los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, misterios para imitar, para ponerlos en práctica todos los días de nuestra vida, los misterios gozosos, la práctica de las virtudes domésticas, la obediencia a los padres, la humildad, la mansedumbre, el cumplimiento de la ley de Dios. En los misterios dolorosos, Jesucristo nos enseña que la vida del hombre sobre la tierra es milicia, como dice precisamente, ahora vamos a rezarlo, en el ofertorio, que nos lo pone a Job como modelo a seguir. Y él nos dice que la vida del hombre es milicia sobre la tierra. Job era una persona muy rica, muy saludable, y de un día para el otro perdió sus riquezas y su salud. Y sin embargo no dejó de alabar a Dios por eso. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito y alabado sea el nombre de Dios. En los misterios dolorosos, entonces, entendemos que la vida del hombre es cruz, de una u otra manera, y la manera de aprovecharla como cristianos es ofreciendo a Dios esas cruces, precisamente por nosotros, por nuestros pecados y por los pecados del prójimo. Y finalmente, la vida del cristiano también es puesta, como dice San Pablo, nuestra conversación en los cielos, que se reflejan en los misterios gloriosos, en donde comienza con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es esperanza de nuestra propia resurrección, para que pongamos nuestro tesoro en donde la polilla ni los ladrones pueden llegar, eso es en el cielo, y todas las cosas que hagamos aquí en la tierra las hagamos en vistas a la eternidad de los misterios gloriosos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.